buscar la realización de otros fines complementarios íntimamente ligados a la protección y defensa de los derechos humanos. Así, las nuevas normativas relacionadas con la contratación van teniendo otros objetivos de interés general, como son el fomento de la innovación, la protección del ambiente, la política social y laboral, dando nacimiento a las llamadas contrataciones públicas estratégicas y socialmente responsables que expresen la concreción de políticas públicas que de manera progresiva, y hoy diríamos más que nunca, den respuesta a los nuevos desafíos trazados por la Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Sostenible, que marcó metas y nuevos objetivos en la contratación pública para impulsar la producción y el consumo sostenible y el desarrollo de economías más inclusivas, como lo establece el objetivo 12.5. En este sentido, entonces, la contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, que la contratación puede y debe, como diría Jimeno Feliu, ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, ambientales y de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben utilizarse y canalizarse los fondos públicos. Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en condiciones más ventajosas para el Estado, sino que en la actualidad, a través de esta contratación, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida económica, social y política del país, lo que convierte a la contratación pública en un ámbito de actividad a través del cual el poder orienta determinados comportamientos de los agentes económicos intervinientes. Debemos entonces considerar el potencial de la contratación pública, que no puede mantenerse indiferente a las problemáticas sociales, y buscar a través de los contratos públicos dar respuesta a las demandas sociales, alcanzar el bienestar general y el colectivo a través de las denominadas contrataciones públicas estratégicas y socialmente responsables. Pensar en contratos de impacto social por medio de los cuales las autoridades públicas, sean ejecutivas, legislativas o judiciales, puedan promover en colaboración con los contratantes oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, perspectiva de género, accesibilidad, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras, una mejor integración socioeconómica, una mejor integración urbana. Esta inclusión de criterios sociales en la contratación, reconociendo la corresponsabilidad que existe entre lo público y lo privado en materia de igualdad, es también una oportunidad para que las administraciones promuevan un tejido empresarial socialmente comprometido con la reducción de las desigualdades para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar el acceso al empleo en igualdad de oportunidades y de tratos. Entonces, esta contratación deja de ser, como lo señalé previamente, exclusivamente un medio para proveer al Estado de materias primas o de servicios en condiciones más ventajosas, para convertirse en un instrumento de planificación contractual y estratégica, transformándose en un recurso que busca dar solución a problemas sociales, económicos, culturales, ambientales y jurídicos que afectan a la población. En definitiva, sería desarrollar una política pública de intervención en la economía que posibilite la transversalidad de los derechos humanos a través de la contratación pública, convirtiéndolos en una herramienta de inclusión. Y como señalaba el doctor Mata en su párrafo también, promover el bienestar general como lo establece nuestro preámbulo, concretar la cláusula ambiental como establece el artículo 41, o realizar la nueva cláusula del progreso del artículo 75, promoviendo entonces al desarrollo humano, a la generación del empleo, a las medidas positivas que permitan la real igualdad de trato entre varones y mujeres, en definitiva, el pleno goce de los derechos constitucionales y convencionales, y fundamentalmente teniendo en consideración aquellos necesarios que hacen el respeto a los niños, a las mujeres, a los ancianos y a las personas con discapacidad, y dando cumplimiento, como yo les decía, al objetivo 12 de la Agenda Urbana 2030. En definitiva, como señalan muchos autores, sería
humanizar a la administración pública en su actividad económica. Y cuando hablamos de humanizar a la actividad administrativa en su actividad económica, también compartiendo las palabras del doctor Mata y el pensamiento de Jaime Rodríguez Arana Muñoz, la contratación pública como política pública contribuye y debe contribuir a una mayor humanización de la realidad, pues es posible diseñar técnicas contractuales de manera que la centralidad de la dignidad del ser humano brille en su presencia en las mismas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos o para lograr esa humanización, es necesario incluir en estas contrataciones públicas criterios preferenciales, criterios sociales, o que algunos denominan criterios de minoría, tendientes justamente al respeto y a la realización de los derechos humanos y tratar de prever la violación de los mismos en la realización de estos contratos. Entonces, la incorporación de los criterios, cláusulas preferenciales para ser efectivas, deben ser consideradas en todas las actuaciones, es decir, desde las actuaciones previas, es decir, en la etapa de inversión, cuando se determina cuál es el objeto del contrato, cuáles son sus especificaciones, el contenido de los pliegos de bases y condiciones que va a regir el procedimiento de selección y de adjudicación. También esos criterios tienen que estar presentes al momento de evaluar las ofertas y de individualizar aquella que es la más conveniente. Fundamentalmente durante la ejecución y durante la auditoría del contrato. Es importante chequear en el momento ex post, es decir, aquello relacionado a la mensurabilidad o a poder medir si realmente se lograron las metas previstas en esa contratación. Hacer un test de la efectividad en torno justamente a la idoneidad o a la adecuación de los criterios sociales incorporados en esa contratación. Teniendo, por supuesto, presente que por más loables y necesarias que puedan ser estas cláusulas sociales o cláusulas preferenciales o de minoría, no deben dejar de aplicarse los principios de toda contratación administrativa, como es el público expresado en la razonabilidad del proyecto y la eficacia de la contratación para cumplir el bienestar general, la sostenibilidad, la protección de los derechos sociales y ambientales, como el empleo, los derechos de los consumidores y de los usuarios, la concurrencia, libre oposición, publicidad, transparencia, difusión de los procedimientos, participación ciudadana, control social y fundamentalmente la responsabilidad de los agentes públicos que autorizan, aprueban y gestionan estas contrataciones con cláusulas preferenciales. En ese sentido, la posibilidad de incorporar las cláusulas preferenciales del 893 al regular el decreto 1023 de contrataciones públicas faculta a la jefatura del Gabinete de Ministros a poder establecer criterios de selección de las ofertas de uso obligatorio para las jurisdicciones y entidades contratantes a los fines de desarrollar políticas públicas que tiendan a fomentar y promover el bienestar social, el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, el crecimiento de determinados sectores, la innovación tecnológica de bienes y servicios, la inclusión social fundamentalmente de los sectores vulnerables, entre otros, y en ese sentido el mismo decreto establece que la Oficina Nacional de Contrataciones debe promover, adecuar y hacer efectiva instrumentos con criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas, entendiendo los criterios de sustentabilidad que deben garantizar el mejor impacto al ambiente, a las condiciones éticas y económicas, y así como el cumplimiento, por supuesto, de la legislación, y así hincapié en la legislación laboral vigente, en especial la que se relaciona a condiciones dignas y expectativas de trabajo y ausencia de trabajo. Podemos decir también que la contratación con impulso, con impacto social o con cláusulas preferenciales persigue la mejora de la calidad del empleo, la contratación de personas con discapacidades diferentes, la visión de género, de modo que en esta materia de la contratación se puedan incluir herramientas que garanticen el impacto positivo para establecer los desequilibrios que las personas, sobre todo con discapacidad o mujeres, afrontan en nuestra sociedad. Ahora, ¿a qué contratos llamamos contratos de impacto social?
aquellos acuerdos de voluntades que por supuesto generan derechos y obligaciones, pero tienen como finalidad no solamente satisfacer el bienestar general, sino que a través de la ejecución de los mismos se busca dar solución con criterios sociales a problemáticas complejas previamente identificadas por la autoridad estatal. Entonces, en estos contratos de impacto social van a participar la autoridad pública, que identifique y define el problema social o a intentar abordar, los resultados que buscan y bajo qué condiciones o criterios pretende afrontarlos para darle solución, el cocontratante estatal, que como colaborador del Estado coadyuva con la ejecución del contrato a la solución de ese problema, y fundamentalmente los beneficiarios, que son quienes afectados por el problema social identificado se van a beneficiar si el contrato logra el impacto social esperado. ¿Y de qué se habla cuando se alude a criterios sociales? Se trata, en definitiva, de individualizar un problema o un asunto que pueda encajar en esta adjetivación, que sería lo social. Y ya señala algunos, como es el empleo, las condiciones laborales, para lograr el acceso al empleo, las condiciones dignas de trabajo, la igualdad de género o con enfoque de género, fundamentalmente por las trabas que a veces pueden tener las mujeres en el ingreso al mercado laboral, en el progreso en la carrera, en las diferencias a veces de remuneraciones, el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión. Entonces, entre esos beneficiarios pensar a las comunidades LGTB+, a los trans o a las personas con capacidades diferentes. El comercio justo también está pensado como un criterio social, entendido como la relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad, tanto en el comercio interno como en el comercio internacional, y también como criterio social está pensada la sustentabilidad económica, social y ambiental respecto del bien o servicio a contratar, su proceso de producción y elaboración, logística, biodistribución, la disposición final, etcétera, para la compra de bienes y contratación de servicios por parte de las jurisdicciones o entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esa normativa contractual. A modo de ejemplo, para ir concluyendo, la lectura que podemos hacer del Manual de Compras Sustentables de la Oficina Nacional de Contrataciones aparecen en las cláusulas con criterios social o preferencial. El régimen nacional de efectores de desarrollo local y economía social, denominado REDLES, que entiende por efectores sociales a aquellas personas que realizan una única actividad económica de producción de servicio o de comercialización y que ven dificultada su inserción en la economía formal por estar en situación de vulnerabilidad social. Y la práctica, o mejor dicho, la concreción de esta posibilidad de inserción de los efectores sociales, fíjense, está dada de manera concreta, y Rosario ha tenido experiencia concreta en esa materia, en la ley 27.453, que es la ley que declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional del RENAVAP. Y esta ley, en su artículo 12, establece un criterio de elegibilidad para la adjudicación de obras a realizarse en el marco de este proceso de integración urbana, previendo la adjudicación a unidades productivas asociativas preferentemente del territorio, una cláusula que tiene un impacto en la población. Entonces, concretamente, lo que el artículo establece es que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración sociourbana, y la propia ley menciona que son casi siempre obras menores o de un costo menor, así como cualquier obra a realizarse en los barrios populares incluidos en el RENAVAP, deberá adjudicarse un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente por los habitantes de estos propios barrios populares. Es decir, esta es una aplicación concreta de una cláusula con criterio social para favorecer a los efectores sociales que están inscritos en el régimen nacional de desarrollo local y economía social.
Como otro ejemplo, el registro público de empleadores con sanciones laborales, que no habilita a contratar con el Estado a aquellos que tengan deudas de carácter laboral. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sello Empresa Mujer, que también reconoce la participación económica de las mujeres en las empresas y que efectivamente sean ellas las que tengan un rol sustancial en su administración y dirección. Y este año, en el mes de junio, la legislatura también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificó la ley de contrataciones y compra del Estado, que es la ley 2095, incluyendo de manera expresa las cláusulas sociales o preferenciales, sobre todo para aquellos participantes, oferentes, solicitadores que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores de edad o personas jurídicas que hayan obtenido certificados que respondan a criterios sociales, preferenciales o de minoría. Entonces, a modo de síntesis o ya como corolario, las contrataciones públicas con impacto social contienen cláusulas preferenciales que tienen como objetivo superar las desigualdades sociales que existen en el mercado laboral y empresarial, y son el instrumento, yo diría, idóneo y necesario para avanzar en la igualdad social, priorizando también a los proveedores que cumplan con los principios de sustentabilidad e integración social. Consecuentemente, resulta de gran relevancia en estos términos la contratación pública estratégica, en la cual los órganos estatales y contratantes se proponen que a través del contrato público se realicen los criterios sociales expuestos precedentemente. Ahora, ¿en qué hay que poner énfasis? Porque el doctor Mata creo que lo dijo, hay mucha normativa, hay mucha literatura, hay mucho ideal, y ayer en una actividad un funcionario local citó a Fay diciendo que no interesan los relatos, no interesan los comentarios, sino que lo que interesan son los hechos, y en ese sentido, para que realmente resulte vital que se concreten estos criterios sociales, se efectivicen, es vital, imprescindible que los contratos administrativos se cumplan. Por ende, la etapa más importante resulta ser la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato se incumple, si no se ejecuta en tiempo y forma, todos estos impactos sociales que se están esperando se van a frustrar. Y se frustran con ello la solución al problema que se quería superar con la celebración de ese contrato. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la entrada de la jornada, nuevamente por la convocatoria. Dentro del marco de la temática de la jornada que habla de la profesión moderna, contratación pública moderna y elaboración normativa eficaz, y dentro de este módulo específico, el tema que vamos a hablar es de la contratación pública administrativa sustentable y sus bases legales en la provincia de Santa Fe. Los que alguna vez me han escuchado saben que yo trato siempre de cada vez por apuntar a algo local. Por aquello de que el derecho administrativo, siempre decimos, es un derecho local, cultura, general, y además porque siempre hay mucho más material, mucho más fácil encontrar cuestiones a nivel general, a nivel nacional, y no siempre, entonces, no siempre lo local. Entonces tratamos de apuntar un poco eso. Vamos a ver si llegamos, porque previo a eso quiero hacer un pequeño recorrido por algunas temáticas más generales para ir llegando a lo particular. Dentro de esto, quiero hacer una pequeña distinción, no sé si todos lo tendrán muy claro, pero me
parece que muchas veces se confunden, y son conceptos que, si bien son casi sinónimos, no significan exactamente lo mismo. A veces se habla de contratación sostenible o contratación sustentable, y no estamos hablando de lo mismo. La idea, lo principal que quiero apuntar, es justamente a lo sustentable como aquello que se vincula con la preservación y el cuidado de las cuestiones que genéricamente podríamos el concepto de desarrollo sustentable, que se subraya en la Declaración de Estocolmo, dice que es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La conservación y protección del medio ambiente, y dentro de este, los recursos naturales, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Años después, en la Declaración de Johannesburgo del año 2002, se empezó a hablar de desarrollo sostenible, que incorporan a este concepto las necesidades económicas, sociales, de la diversidad cultural y también de los criterios ambientales sanos. Como les decía, son conceptos que se vinculan mucho, aunque uno sea de alguna manera un poco más amplio. ¿Y qué es entonces la contratación pública sustentable, que es lo que nos interesa hablar? Bueno, en este sentido, podemos citar a Silvia Carmona Garaz, citando ella a su vez a Pernas García, dice que la contratación verde, esta es una expresión que seguramente la han escuchado, gráfica, ¿cierto? Punta, que inicialmente, dice, era una posibilidad sin fuerza, se ha convertido en un instrumento clave para conseguir un uso más eficiente de los recursos, para influir en las tendencias de producción y consumo, y en consecuencia para contribuir a la construcción de un modelo europeo de desarrollo socioeconómico sostenible a largo plazo. Estamos hablando, obviamente, de autores, estamos enfocando un poco en la experiencia europea. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque creemos que es donde ahí se empezó a investigar y que existe más desarrollo sobre el tema. Podemos entonces conceptualizar la contratación pública ecológica como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de utilizar en comparación con el de mercadería, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar aquellas que resguardan este tipo de intereses. Dentro de la experiencia europea, como les decía, existe mucha doctrina, existe mucha normativa. Vamos a tomar, no intentamos agotarla, porque se ve largamente, aquí, pero vamos a ver alguna forma de entender o de resumir los aspectos básicos. Fundamentalmente vamos a interpretar la Directiva 214/24 de la Unión Europea, que contiene y es lo más... Estos son para vos y todos los otros para afuera. Esto lo vamos a explicar. Estamos tratando de silencio. En principio, hablando de las ventajas, yo creo que a esta altura y con el desarrollo que existe sobre la materia, todos más o menos tenemos idea, y a partir de lo que dijimos antes, de las ventajas de una contratación sustentable, amigable con el medio ambiente, que preserve los recursos para las generaciones futuras. Pero además de lo estrictamente de aquello que, teniendo en cuenta y que hablamos de la contratación pública, tenemos que ver que existen unas ventajas derivadas o anexas a ellas, que tienen que ver con una tarea, una función instrumental, es decir, que la contratación pública sea un instrumento de políticas que promuevan la protección del medio ambiente, que vaya más allá. Cuando hacemos un contrato público y tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, no solo nos estamos quedando en lo que en ese contrato se logra, sino que además proyectando, generando conciencia, generando políticas públicas, divulgando un poco el concepto. Ahí es donde el Estado asume también esa función que va a ser más allá de lo meramente
contractual en el caso determinado. Ahora bien, también surgen tensiones, surgen problemas en el aspecto de este tipo de contratación. Porque cuando hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de una unión de países independientes. Entonces, cada uno de ellos va a tener necesariamente sus intereses y, independientemente de que se intenten compatibilizar, existen siempre particularidades que pueden generar algún tipo de controversia. Las normas de la Unión Europea, a su vez, tienen pautas en materia de comercio que deben ser respetadas. Por ejemplo, pautas que hablan de la prohibición de discriminación por nacionalidad, la prohibición de establecer reglas locales que impliquen proteccionismo frente a oferentes extranjeros, la afectación del principio de transparencia en las relaciones comerciales, que las pautas ambientales no se conviertan en justificación para una discrecionalidad excesiva. Este es un poco el punto que resume todo lo anterior. Digamos, no utilizar la discrecionalidad que existe a la hora de redactar los pliegos, establecer las bases de contratación, como una herramienta que signifique alguna suerte de subterfugio para esconder algunas otras decisiones o unas intenciones de políticas económicas locales. Entonces, cada contratación administrativa donde hagamos eje en lo sustentable debe a su vez ser analizada, debe ser protejada desde este punto de vista. Que no se convierta en una herramienta para otro tipo de mecanismos, otro tipo de intereses estatales. ¿Y qué herramientas? Algo de eso mencionó recién Normata, cuando habló de cuál es y cómo juega el aspecto de la discrecionalidad, ¿no? Es decir, hay discrecionalidad en este tema, pero esa discrecionalidad se ejerce cuando se redactan los pliegos y tiene que tener criterios de razonabilidad, por ejemplo. No, ya después en la discusión o en qué punto puede influir en la justificación. ¿Qué herramientas podemos encontrar para la contratación? Bueno, la primera surge claramente de lo que decíamos recién, los pliegos. Desde la redacción misma de los pliegos es donde, sin caer en esas arbitrariedades o en esos desvíos de poder o de intereses, podemos establecer las cláusulas que busquen hacer prevalecer o que busquen poner el énfasis en la contratación sustentable. Otra de las herramientas, que los pliegos lo mencionan, pero claramente mencionan esos términos, pero claramente todos entendemos que es el punto capital, ¿no es cierto? Es el momento donde debe aplicarse todo el concepto de que la contratación administrativa y la contratación pública sea sustentable. Otra herramienta que puede mencionarse son las llamadas etiquetas ecológicas. Exigir que quien contrata o que el producto que se va a adquirir cuente con las denominadas etiquetas ecológicas. Se dice que el otorgamiento de una etiqueta ecológica realmente ocurre después de una evaluación exhaustiva del ciclo de vida de un producto, finalizada a verificar la compatibilidad de un producto con los criterios ambientales preestablecidos. Dependiendo de la naturaleza del producto, se evalúan las características de rendimiento funcional, tales como el consumo de energía, la vida útil, las emisiones eventualmente producidas durante su uso, la composición y por tanto el tipo de material utilizado, la presencia de sustancias nocivas para el medio ambiente, las características del proceso de producción y finalmente la fase final de vida del producto. Aquí llega, es decir, cuando hacemos un análisis de si determinado producto o determinado proceso cumple con pautas de sustentabilidad, tenemos que ver
cuál va a ser su posibilidad, su fase final, cómo se va a poder reciclar, reutilizar, qué tipo de residuos va a generar, etc. Todo esto genera la posibilidad de tener ese etiquetado ecológico de un producto que puede ser una de las condiciones para ser admitido o puede ser incluido en un pliego eventual de contratación de obras, de suministros, de servicios, etc. También tenemos que tener en cuenta los criterios de adjudicación. ¿Cuál es la oferta más conveniente? O sea, todos sabemos que hablar de oferta más conveniente no es necesariamente sinónimo de precio más barato. Oferta más conveniente incluye una serie de problemas. Bueno, si hacemos un análisis o ponemos como condición que sea sustentable la oferta más conveniente a la hora de poner la adjudicación, también debe incluir ese tipo de ponderaciones. Con el fin de evitar decisiones arbitrarias, se dice, es necesario que dichos criterios y su ponderación sean claros, precisos, unívocos y establecidos en los documentos de la contratación, en el anuncio de la licitación o en el pliego de condiciones. La Directiva 214/24 de la Unión Europea ahora admite expresamente la facultad de definir la oferta económicamente más ventajosa utilizando como parámetro de cálculo el coste del ciclo de vida y de incluir una mejor relación calidad-precio que se evaluará en función de distintos criterios que abarcan también aspectos medioambientales. ¿Puedo hacer una...? Puede ser al final. Otro de los aspectos tiene que ver con el vínculo del objeto del contrato. Y acá aparece también aquello que hablábamos de la tensión entre los criterios de sustentabilidad y otro tipo de intereses que aparecen en la redacción de los pliegos. Cuando hablamos de hacer una contratación que tenga vínculos o que se base en los criterios de sustentabilidad, se hace énfasis, se ha hecho énfasis por parte de algunos tribunales europeos en que ello tenga que ver estrictamente con el vínculo del contrato, es decir, no en caer en analizar todo el desarrollo, toda la estructura de, por ejemplo, la empresa, sino en lo que estrictamente apunta a ese contrato, para no caer un poco en lo que decíamos antes, para que no sea una excusa para decir, no, pero no voy a contratar con esta empresa para este producto o para esta prestación de servicio porque en realidad desperdicia energía allá o tal otra cuestión que no tiene que ver estrictamente. Ahí hay algunos fallos por ejemplo, dicen, no, veamos este aspecto del contrato. Para este contrato, ¿es razonable lo que se está pidiendo como contratación sustentable? Bueno, después otros aspectos en la materia de otros juzgamientos. Bueno, ¿cierto? Más allá de estas pautas que surgen, como les decía, de normativas y de decisiones judiciales de tribunales europeos, vamos un poco más a la normativa. La normativa es profusa, es extensa, vamos a tomar algunas referencias. Por ejemplo, el Plan de Contratación Ecológica de la Unión Europea para el periodo 2018-2025. Hay un sitio, bueno, hay una serie de referencias a sitios, a Pablo, en su caso, paso por mail a todos los que se han anotado, y de la lista de paso para mostrar tanto detalle, porque aparte son links de internet, internet. Pero dice, encontramos numerosas pautas en esa directiva y algunos de los criterios que allí se ponen tienen que ver, siempre hablando de contratación pública, hay criterios de la Unión Europea para ordenadores, monitores, tabletas, teléfonos, para la electricidad, para muebles, para servicios de limpieza interior, para centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube, para servicios de restauración alimentaria
y máquinas, para equipos consumibles y servicios de impresión de máquinas, para construcción y diseño de oficinas, para pinturas, barnices y marcas viales, para el diseño, la construcción y el mantenimiento de carreteras, para el transporte por carretera. Es decir, es muy minucioso el análisis, muy detallado de lo que se hace de aquello que es amigable con el ambiente, de que mantiene criterios de sustentabilidad. También podemos mencionar, por ejemplo, el plan de contratación pública ecológica del gobierno español. Allí se expresa que el plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la seguridad social establece objetivos como promover la adquisición por la Administración Pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental, servir como instrumento de impulso de la estrategia española de economía circular, como lo que les decía, que vaya más allá de eso, que genere un movimiento más amplio en ese sentido. Garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos, promover cláusulas medioambientales en la contratación pública, construcción y gestión de edificios, mantenimiento de cafeteras, etc. También es un aspecto bastante detallado. Y se basa también, esto es accesible en la página de internet de esta organización, una serie de disposiciones y de normas de derecho positivo aplicadas. Acercándonos un poco más, y yendo a América, encontramos también bastante material. Hay un interesante material sobre las compras públicas sustentables en América Latina, estado de avance y elementos clave para su desarrollo. Este es un documento formulado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que en su momento fue financiado, no es tan antiguo, es del año 2011, fue financiado por la OEA, el BID, el gobierno canadiense, y es un informe preparado por el grupo de trabajo compuesto por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, en el marco de las actividades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Y ahí se hace un informe, 63 páginas, se hace un informe y un análisis de cómo es el estado y cuáles son las recomendaciones y las proyecciones de la contratación. En Uruguay, buscando así también encontré que en Uruguay hay una oficina reguladora de compras estatal, una agencia reguladora de compras estatal, y dentro de ello también hay un capítulo específico dedicado a el desarrollo sostenible y pautas que se deben tener como criterios de sostenibilidad. Hay una oficina específica, una agencia específica sobre ello. Bueno, y llegando ya a nuestro país, ¿qué encontramos? ¿Qué normativa? Porque en definitiva la idea de era bases legales, un poco más allá de este recorrido, era el tema de las bases legales. Bueno, obviamente, yendo de lo más genérico a lo más específico, encontramos la Constitución Nacional, dos formas del ambiente, también el pacto suscrito por nuestro país de derechos económicos, sociales y culturales, donde Estados se comprometen a medidas positivas, y uno en el artículo 2 establece que es obligación de los Estados partes el mejoramiento de todos los aspectos del régimen de trabajo y del medio ambiente, y contratar públicamente con esos criterios, obviamente es una medida que apunta a eso. Podemos mencionar, por supuesto, algunas pautas más generales de la Ley General del Ambiente, y tenemos ya a nivel de Jefatura de Gabinete de Ministros la Oficina Nacional de Contrataciones. Dentro de la Oficina Nacional de Contrataciones encontramos un detalle de las compras públicas sostenibles. Y se hace un detalle de dice que en cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales comenzamos a trabajar en compras públicas sostenibles en el año 2010. Incorporamos el sistema de identificación de bienes y servicios, características técnicas sostenibles. En octubre del 2013 presentamos el Manual de Procedimiento Único de Catalogación y Sustentabilidad. En 2015 se comienzan a publicar fichas de recomendaciones generales para la compra sustentable de bienes y servicios.
En el año 2016 se reglamentó el decreto 1023 del 01 que regula el régimen de la contratación administrativa nacional a través del decreto 1030 del 16. Y bueno, también, repito, ¿no? La normativa es extensa, detallada y minuciosa, no tenemos tiempo de... yo, como decía, después voy a pasar toda la... Yendo, y dado que el tiempo ya se me terminó, en el ámbito local, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, encontramos algunos aspectos que regulan específicamente este tema. Podemos mencionar, por supuesto, la ley 11717 del 99, perdón, del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que refiere directamente a la promoción de patrones sustentables de consumo, su artículo 2. El decreto 1351 que crea el programa Santa Fe Avanza en la sustentabilidad de los edificios y oficinas públicas. La resolución 64 del 2014 del ex Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, que sugiere a la Administración Central y a todos los organismos descentralizados incluir en las compras y contrataciones de artefactos eléctricos la obligatoriedad de presentar las certificaciones de eficiencia energética y adquirir las de mayor eficiencia. Bueno, hay otras normas, hay normas incluso locales. Por ejemplo, el programa de uso y consumo racional de la energía en dependencias municipales de la Municipalidad de Rosario, que se encuentra reglamentado por la ordenanza municipal número 9237 del 2014, una ordenanza 8784 y un decreto reglamentario de captación de energía solar en edificios públicos. Bueno, y algunas otras normas que ya no vamos a poder mencionar todas. Conclusión, redondeando y ya terminando, ¿hay normas y hay criterios para la contratación pública sustentable? Sí, hay. La necesidad y lo que hay que tener en cuenta es un poco aquello de analizarlos a través del prisma de si realmente el énfasis o el objetivo estricto es la contratación sustentable, el criterio de preservación de cuestiones ambientales y que no se convierta, como decimos al principio, en alguna suerte de usa o de camino indirecto para otros. Si esas normas se aplican, si son más estrictas o no en su cumplimiento, bueno, es una cuestión cotidiana que se deja en cada caso. Bueno, muchas gracias y perdón por haberme escuchado. Buen día. Para mí siempre es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá porque me encuentro con muchas personas, amigas, conocidos que nos dedicamos al derecho administrativo y tengo la oportunidad de compartir siempre estas mesas con también queridos amigos y colegas, profesores de la cátedra, con lo cual, como dije, siempre es una satisfacción poder participar. Voy a tocar este tema referido a las cuestiones de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Es un tema que probablemente, mientras yo vaya hablando, muchos de ustedes que trabajan en las administraciones públicas recordarán o se acordarán o evidenciarán o identificarán muchas cosas. Quienes están en las administraciones públicas tienen muchísima experiencia sobre esto. Por vivencias, no porque quiere decir que nuestros estados sean esencialmente corruptos en absoluto, sino el tema de la corrupción es un fenómeno sociológico, es un fenómeno humano y es un fenómeno mundial. Y Argentina es el país más corrupto del mundo, ni el menos, y los índices tienen algunos tipos de cuestionamientos que podríamos hablar si hablamos en particular de los índices de medición del tema de la corrupción, etc. Empezando con la cuestión, nosotros deberíamos, cuando hablamos de este tema, ya hacer una distinción, una diferenciación entre lo que son los casos de corrupción y lo que es el fenómeno de la corrupción. Para poder pensar las cuestiones en términos más técnicos, ¿no? El caso de corrupción es cuando se hace producto, ¿sí?
El fenómeno de la corrupción es algo mucho más amplio. ¿Sí? Es abordar esta temática desde el punto de vista, si lo tomamos desde el derecho, de su concepto, o sea, cuál es el alcance del concepto que le queremos dar a la corrupción. El concepto, el alcance del concepto es fundamental, porque eso nos delimita qué metemos adentro y qué vamos a denominar con la palabra y qué dejamos afuera de la palabra. Y será otra cosa, y tendrá otro abordaje. El tema de las causas, el tema de las consecuencias, forma todo parte de lo que es el fenómeno de la corrupción. Y el abordaje de este fenómeno no es, nosotros debemos abordarlo desde el derecho, ¿sí? Por eso es un fenómeno que se aborda desde diferentes áreas del conocimiento, desde la sociología, de la antropología, desde la psicología, desde la economía, y en todas estas áreas hay infinidad de escritos, de investigaciones desde donde podríamos analizar el tema de la corrupción. Nosotros nos toca hablarlo desde el derecho, por supuesto tratando de no encapsularnos exclusivamente allí, porque como digo, es un fenómeno, digamos, que tiene mucha diversidad de abordaje, pero tratando de verlo desde ahí. Cuando nosotros hablamos del concepto de corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas, y las contrataciones públicas son uno de los sectores de mayor, las contrataciones públicas es el sector que configura uno de los escenarios donde mayormente se pueden producir este tipo de actos. Tenemos que pensar en el concepto para ver qué ponemos ahí adentro. Ahí hay algunas palabras, y lo fundamental es pensar que estos actos, en el ámbito de las contrataciones, están emparentados a la obtención de un beneficio ilícito, ¿sí? Ya sea por hacer o por dejar de hacer algo. La palabra de la obtención de un beneficio, la palabra de la obtención del beneficio ilícito, que puede ser de cualquier naturaleza, como dice en el punto siguiente, nosotros en el ordenamiento jurídico santafesino tenemos una definición en una norma, yo creo que absolutamente desconocida, que se creó en el año 2010 para un organismo que hoy ya no está vigente, que fue la Dirección Provincial Anticorrupción y Transparencia, que tuvo una duración de 11, 12 años, y ese es el reglamento de investigaciones para casos y o sistemas de corrupción en la provincia de Santa Fe, que sigue vigente, ¿sí? Podría ser utilizado perfectamente por algún organismo. Es el decreto 2235 del año 2010, y en esa norma que dice ahí, el artículo 2.1 del anexo, contiene esa definición. Como les decía, el aspecto central es ese beneficio ilícito. Cuando nosotros hablamos del beneficio ilícito o de la detracción de fondos en lo que es el fenómeno de la corrupción, por lo general no, casi exclusivamente eso tiene dos destinos: o el bolsillo del funcionario o la financiación de la política. ¿Sí? ¿Y por qué es importante entender estas cuestiones? Porque no es lo mismo el abordaje, que uno debe darle al fenómeno de la corrupción cuando está pensando en que el destino es el bolsillo del funcionario, que cuando el destino es la financiación de la política. ¿Sí? Entonces, por eso hablo del fenómeno de la corrupción, de una mirada, digamos, conceptual, una mirada científica del tema, porque necesitamos encuadrar el lugar donde nosotros queremos abordar este fenómeno para saber cómo abordarlo y con qué herramientas abordarlo. No es lo mismo hablar incluso no es lo mismo hablar del fenómeno de la corrupción de la contratación pública en el ámbito de una administración central o del Ministerio de Seguridad que del Ministerio de Salud. ¿Sí? Las técnicas suena como las técnicas para producir el acto de corrupción, ¿no? Suena como muy bondadoso el impacto, ¿no? Pero bueno, la forma de hacerlo son diferentes, ¿sí? Ni hablar si tomamos diferentes aspectos del Estado, o si nos salimos de la contratación pública y queremos pensar en el fenómeno en el ámbito de la actividad de fomento, o si nos salimos de esos lugares y queremos pensar en el ámbito de la seguridad, de los ministerios de seguridad. ¿Sí? Las formas de comisión son totalmente diferentes. En el ámbito, entonces, de las contrataciones públicas, tenemos también ese artículo 2, inciso D, de la Ley Ética
política pública de la provincia, que también nos da esa pauta de la obtención de un beneficio personal indebido, ¿sí? Como una pauta de cumplimiento ético, o sea, los funcionarios no deben hacer esto, no deberían hacer esto, como una pauta ética. Cuando nosotros vemos, otra cosa quiero decir, cuando vemos la famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas y las metas para el desarrollo sostenible, etc., el tema de la corrupción se menciona. ¿Sí? Se menciona dentro de la meta 16 y la submeta 16.5. Hay 17 metas, y cada una de estas metas tiene un montón, digamos, de desagregados. ¿Qué quiero decir? Que si esos son los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que supuestamente la Organización Mundial de la Salud dice que hay que tener en cuenta para un desarrollo sostenible, la corrupción figura como un aspecto, o sea, no es la causa de todos los males que va a producir la inexistencia de un desarrollo sostenible, en absoluto. No, por eso no creo en esas proposiciones que dicen la corrupción mata, por ejemplo. Sí, puede haber un caso, sí, en donde un acto de corrupción tenga como consecuencia una determinada situación claro que lo puedo ver. Sí, pero también quiero decir que este término no está exento de ideologías, no está exento de utilización política. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos al derecho, que es lo que nos interesa, debemos ver que hay diferentes formas de abordaje del fenómeno del derecho. Históricamente se lo abordó desde el punto de vista de las políticas sancionatorias y o persecutorias, en donde allí está el derecho penal y también el derecho administrativo sancionatorio. Esto se observó que era absolutamente insuficiente porque vos venías a trabajar con el caso ya producido, ¿sí? Y además con todas las complejidades que tiene. Primero, la detección del caso, ¿sí? La detección depende de si vos tenés herramientas o no adentro de la administración para detectarlo. Eso depende de que quieras detectarlo. Y en todo caso, la detección puede venir desde la externalidad de la administración, es decir, desde la sociedad, de un tercero. Y ahí hay que ver si realmente cuánta voluntad de participación ciudadana hay y si lo hubiera, qué herramientas hay de participación ciudadana para poder participar en la detección de casos de corrupción. O sea, es todo bastante complejo llegar a poder identificar, ¿sí?, la comisión de un acto de corrupción. La presunta comisión de un acto de corrupción, porque a partir de allí viene el aspecto sancionatorio, todo el aspecto de investigación para ver si realmente se cometió y eventualmente la aplicación de la responsabilidad. Es un camino largo, ¿sí?, y con un camino y con un destino incierto. Entonces, aparecen las políticas de prevención de la corrupción, así por los años, fines de los años 60, principios de los años 70, y aquí es donde el derecho administrativo juega un rol preponderante. Nuestro derecho administrativo tiene incidencia en lo que son las políticas de lucha contra la corrupción en sus aspectos preventivos. Acá no se trabaja por un caso en concreto, sino que se trabaja con los sistemas, se trabaja con producir desincentivos, se trabaja con establecer controles, se trabaja, como toda política de prevención, con tratar de evitar que eso se produzca. ¿Cuál es el problema de estas políticas? La dificultad de la medición, ¿sí?, de sus resultados. ¿Sí? La dificultad de la medición de sus resultados. Sigo un poco más. Nos toca, o queremos hablar, para llevarlo al ámbito jurídico, de algunos aspectos normativos del tratamiento del fenómeno. Nosotros tenemos a partir del año 2001, en el decreto 1023, del año 2001, que regula el régimen general de la contratación pública para el Estado Nacional, en el artículo 10, la famosa cláusula anticorrupción. Esta cláusula luego se repite tal cual en el decreto 1104 del año 2016, que es el que reglamenta el subsistema de admisión de bienes y servicios de la provincia de Santa Fe, regulado en la ley 12.510, la ley de administración financiera del Estado. O sea, si vamos a la provincia, es que la regulación normativa
de lo que el decreto 1023 hace del artículo 10, en la provincia nosotros lo tenemos en el artículo 130, que es la base desde el punto de vista legal, y en la reglamentación del artículo 130 en el decreto 1104 del año 2016. El decreto 1023, ustedes saben que es un decreto delegado, por lo tanto sus normas tienen sustancia legislativa, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que dice esta norma es la posibilidad de, frente a una determinada supuesto fáctico, que lo menciona allí, es el tema de ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que un funcionario, bueno, haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, a fin de generar en relación a un funcionario influencias en otros funcionarios. Básicamente, si lo queremos traducir desde el punto de vista penal, eso contiene la figura del cohecho pasivo y del tráfico de influencias. Entonces, pone, digamos, como consecuencia de la identificación y de la comprobación de esas conductas, la posibilidad de rechazar esa oferta o esa propuesta y la posibilidad de rescindir de pleno derecho el contrato. Este segundo aspecto, la rescisión contractual, cuando ponemos este mecanismo, la posibilidad de que la organización rescinde el contrato, eso hace de que el fundamento normativo debe ser de tipo legal. Y si nosotros eso lo pusiéramos, entiendo yo, a través de un reglamento autónomo, por ejemplo, entiendo que eso sería inconstitucional, no sería suficiente para esa consecuencia jurídica. Por eso nosotros lo tenemos en el artículo 130. El artículo 130 de la ley 12.510 luego está especificado en el decreto reglamentario, pero la potestad revocatoria está en ese artículo 130 de la ley 12.510. Bien, algunas cuestiones de esto. Ámbito de aplicación en ambos lugares, tanto nacional como provincial. Todos los contratos incluidos dentro del régimen general de las contrataciones no se aplican a los contratos excluidos. ¿Qué pasa con el contrato de obra pública? Se aplica en relación al Estado Nacional, se aplica el contrato de obra pública en función de lo que establece el artículo 35 del 2023, que todas las normas del título 1 del 2023 se aplican al contrato de obra pública, y en la ley 12.510 queda excluido el contrato de obra pública, pero se aplican subsidiariamente las normas del subsistema de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, entiendo perfectamente que esta herramienta, digamos, se aplica también al contrato de obra pública. Bien. Las consecuencias de la aplicación de la norma. Vamos a partir del supuesto de que se ha acreditado la existencia del supuesto fáctico. Voy a referirme a si se requiere o no prejudicialidad para ello. Esta norma, quiero decir algo, en la Municipalidad de Rosario no conozco la existencia de esta herramienta normativa. Entiendo que aquí debe haber muchos funcionarios de la municipalidad o de la municipalidad. Si algunos de ustedes conocen la existencia de algo similar, quiero que me corrijan y me aporten ese conocimiento. No conozco en otros ámbitos municipales de la provincia este tipo de normas. Perfectamente podrían tenerla, con la prevención de que si la herramienta que yo quiero crear es la de la revocación o rescisión del contrato, tengo que hacerlo con una norma de base legislativa como lo que hace. Las consecuencias de la aplicación, suponiendo que se demuestra el presupuesto fáctico que nos dice ahí la norma. Rechazo de la oferta, en eso no hay mayores inconvenientes. Pero después nos habla de la rescisión del contrato. Si yo digo rescisión del contrato, y estas son opiniones, digamos, también personal, si yo digo rescisión del contrato, estoy diciendo que hay contrato. ¿Sí? Con lo cual, se pasó la etapa de formación de la voluntad, se hizo la adjudicación y se firmó el contrato, se notificó la orden de compra según el tipo contractual y se empezó a ejecutar el contrato.
Con lo cual, entiendo, en lo personal, que esta herramienta, o esta consecuencia, se va a aplicar cuando el acto, sí, que menciona la norma, de dar dinero o alguna otra dádiva, etc., se produce en alguna etapa de la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque ya hay contrato. Y esto es totalmente factible. Nosotros, por eso también digo, cuando nosotros queremos abordar el trabajo de definir herramientas y diseñar sistemas de lucha contra la corrupción, tenemos que decir primero a qué tipo de corrupción me quiero referir, en qué sector, en qué lugar, porque no es lo mismo. ¿Sí? En la contratación pública puede haber nicho de corrupción en la etapa de formación de la voluntad del contrato, pero piensen en contratos de concesión de obra pública, concesión de obra pública, cualquier contrato de ejecución diferida, en los aumentos del contrato, en la determinación del precio, cualquier aspecto de la ejecución del contrato, donde también puede haber ese tipo de maniobras. Cuando se da allí el supuesto fáctico que dice la norma, allí es donde, según mi opinión, opera la consecuencia de la rescisión de pleno derecho del contrato con efectos ex nunc, es decir, hacia adelante. Sí, esa también es otra opinión personal, porque entiendo que antes de eso ese contrato fue válido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es otra consecuencia de la revocación del contrato? Esto no está expresado en la norma. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo entiendo yo que hay revocación por ilegitimidad del contrato? Cuando el supuesto fáctico se produce antes del perfeccionamiento del contrato, es decir, durante la etapa de formación de la voluntad, es decir, y yo lo descubro después de que se perfeccionó el contrato. Sí, pues si lo descubro antes, viene lo primero, el rechazo de la oferta, directamente el rechazo de la oferta. Y esto, o sea, se produce durante la etapa de formación del contrato y lo descubre durante la etapa de ejecución del contrato. ¿Qué pasa ahí? Ahí, el tema es el siguiente. Si yo utilizo la técnica de la rescisión del contrato, como dice la norma, va a aparecer una discusión de cuáles son los efectos, si son para adelante o si son para atrás. En cambio, si yo utilizo la revocación por ilegitimidad, que la puedo utilizar, que a nivel nacional vamos a aplicar la ley de conocimiento del vicio, ¿sí? Voy a tener una revocación por ilegitimidad con efectos estudios, o sea, el contrato va a ser inválido, ¿sí? Con lo cual eso va a permitir, en ese supuesto, la posibilidad de la administración, si quiere, de llevar adelante las reparaciones patrimoniales que considere, ¿sí? Como por ejemplo lo que tenga que ver con el enriquecimiento indebido que se pudo haber procurado el cocontratante en función de ese contrato obtenido de manera ilícita. ¿Sí? Que si yo pienso en esto de las consecuencias patrimoniales, una vez aplicada la consecuencia a través de la revocación por ilegitimidad, ese recupero patrimonial, ¿sí? Está dentro de, yo cuando dije lo del abordaje del fenómeno de la corrupción, hablaba de las políticas de persecución sancionatoria, hablaba de las políticas preventivas, y hay un tercer aspecto que es lo que se llama el recupero activo. El recupero activo es un tercer aspecto para mí esencial en el abordaje del fenómeno, que solamente puede dispararse como corolario de las políticas de persecución y de sanción cuando vos llegás a determinar la responsabilidad. Yo determino la responsabilidad, aplico la sanción. Ahora, ahí puede quedar dando vuelta una cuestión patrimonial. Así que el Estado no es muy afecto a cuidar su interés patrimonial por la facultad que le produce. Un minuto. Bueno, y anulación del contrato como último supuesto, ¿por qué? Porque puede ser de que el contrato se extinguió por razones normales, cumplimiento del objeto, cumplimiento del plazo, ¿sí? Y nos enteramos después, o se comprueba después el supuesto fáctico de la norma. ¿Y qué hacemos ahí? No podemos ir hacia una... podemos plantear
contrato ya no hay, pero sí está el acto contractual. Podemos plantear la ilegitimidad del acto. Ahora, acá hay una pregunta, ¿podemos plantearlo? ¿Podemos hacerlo en necesidad administrativa? En mi opinión, no. Creo que ahí es procedente, o debería ser procedente, si se quiere avanzar con estas, si se quisiera avanzar con estas cuestiones, una demanda de lesividad, ¿sí? Para la anulación del contrato, pues luego con el tema de la posibilidad de las consecuencias patrimoniales para el contratante. Prejudicialidad, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que el supuesto fáctico de la norma son básicamente el cohecho y tráfico de influencia. Yo necesito tener probado esto en sede penal, porque cuando la administración se pone frente a esta situación, tiene que hacer la denuncia penal. Ahora, ¿hay una cuestión prejudicial? No. Mi opinión y la opinión de varios autores de la doctrina argentina que hablan sobre este tema, son muchos tampoco, es que no se necesita la prejudicialidad, y usted puede hacer la comprobación por si antecede en su propia sede del supuesto fáctico. Esto tiene la complejidad de la prueba en este sentido. Bien. ¿Cuánto? Cero. Rápido. Rápido. Bueno, tenemos normas, pero no tenemos eso, ¿no? Modelos normativos preventivos en la contratación pública. Aspectos que nosotros podemos tener en cuenta de cómo yo puedo generar escenarios proclives a la comisión de anticorrupción y qué instrumentos yo puedo utilizar. Por ejemplo, la planificación de la contratación para evitar la invocación de urgencia. Que, por supuesto, la planificación tiene, cada una de estas cosas tiene mucho más sentido. Yo lo estoy encorsetando el tema de la corrupción. La no planificación puede ser una técnica que yo utilice para generar la urgencia que me habilite la contratación. O sea que la planificación de las contrataciones, además de la eficacia, la eficiencia, etcétera, es un instrumento de prevención de la corrupción. La prohibición de fraccionamiento del objeto del contrato, ¿sí? Para evitar la aplicación de un determinado procedimiento de selección y poder ir hacia procedimientos de selección de menor volumen o directamente hacia la contratación directa. Esto está en el artículo 155 del Reglamento de Contrataciones de Santa Fe, también tiene la misma norma el decreto 1030 del año 2016. La posibilidad de impugnar los pliegos, bases y condiciones particulares para evitar el direccionamiento del contrato. El direccionamiento de los contratos administrativos se hacen estableciendo particularidades en las condiciones técnicas que solo puede cumplir una determinada empresa. ¿Sí? Ahora, eso puede haber normas que prevean la impugnación de los pliegos de bases y condiciones, puede haber ninguna norma, y aunque no haya ninguna norma, la posibilidad de impugnación de los pliegos, entiendo yo, siempre factible, fundado en los principios de la contratación pública. ¿Sí? Porque ahí van a tener claramente la afectación de transparencia, igualdad o concurrencia. Determinación objetiva de los factores de evaluación, un poco lo que hablaba el doctor Mata. Esto está en nuestra provincia contemplado en el artículo 131.3 inciso M, pero esto viene, esta técnica del artículo 9 inciso C de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la determinación de criterios de evaluación objetivo y factores de ponderación objetivo para bajar el ámbito de discrecionalidad. Yo no sé si eso puede llegar a una actividad 100% reglada, pero sí baja el margen de discrecionalidad. La participación de la sociedad civil, la elaboración participada del pliego, bases y condiciones, también son técnicas que tratan de evitar, entre otras cosas, en lo referido al fenómeno de corrupción, el direccionamiento del contrato. Regulaciones sobre el conflicto de interés, creo que bueno, lo dejo acá. Hay algo interesante de ver ahí que tiene que ver con esos artículos 4 inciso B de la ley 13230, la ley de ética pública del PZF, y 3 inciso B de la 25188, protección de los funcionarios de ser proveedores del Estado, de cualquier área. El decreto 202 del año 2017 que crea un sistema de la declaración jurada de interés. La existencia de esto podría llevarnos también a la posible planteo de nulidad del contrato por un inicio del procedimiento o por un inicio del aspecto moral del contrato, a aquel elemento de la moralidad, si es que entendemos que ese elemento puede estar o no. Y ¿cómo quiero terminar?
recuerdo y me parece bien las palabras que dijo Mata sobre la magia de las palabras, ¿sí? Por la pretensión que tenemos de que las palabras produzcan magia. Entonces, decimos todas estas cosas, ¿no? Decimos todas estas cosas. Incluso podemos escuchar los discursos políticos, ¿no? Y a veces producen magia, ¿sí? Pero cuando vamos a conocer la realidad, la palabra simplemente no produce magia. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que falta? ¿Cuál es la parte que más nos complejiza? La implementación de todo. La implementación de todo esto. Y a veces no porque no haya conocimiento de implementación, sino que ahí juega un factor que a veces se nos puede escapar a nosotros desde el derecho, que es la decisión política. Decisión política. Ahora, la inexistencia de decisión política en implementación de normas vigentes, también el Poder Judicial puede jugar un rol fundamental, ¿sí?, en ello. Pero muchas chances por ese lado no lo veo. Bien, hay mucho más para hablar. Gracias.